entonces en este 8M, un día para reflexionar, un día también que parte desde mujeres, ¿no?, que empezaron a luchar a principios del siglo XX por los derechos del voto, de un trabajo más digno o condiciones dignas, y desde ahí entonces hubieron muchas muertes también, ¿no? Y desde ahí entonces se levanta este Día Internacional de la Mujer o de las mujeres, ¿no?, entendiendo de que no hay solo una forma de ser mujer, sino que hay muchas. Y desde ahí entonces es importante recordar eso. Voy a partir con una reflexión que creo que es importante para que partamos viendo cómo funciona la violencia de género, ¿no? Y no sea solo escucharme a mí. Entonces quiero que partamos con un video. Necesito que me digan si se escucha o no, ¿ya? A ver si puedes resolver este acertijo. Se escucha. A ver si puedes ¿No? resolver este acertijo. Sí. Sí se escucha, sí. Súper, entonces, lo dejo. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguien que se le ocurre cómo puede ser este acertijo? ¿Sí? ¿Alguien que me quiera decir qué se le ocurre? Que el médico ¿Sí? no puede atender a sus propios familiares por ética médica. Ya, pero ¿el médico quién es? Porque la historia es así, el acertijo es: va un padre con su hijo, chocan, y el padre muere. Sí, y el hijo se supone que es la madre la que está respondiendo a eso. Ya, ¿usted dice que la eminencia médica es la madre? Sí. Ya. ¿Qué otras opciones tenemos? Es que ¿O qué se imaginan ustedes? para que sea el hijo y se murió el padre. Puede ser el padrastro o la madrastra. Puede ser el padrastro o la madrastra. ¿Qué se imaginan también? Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché este acertijo, pensé que era una familia homoparental, que eran dos hombres, con un hijo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna otra alternativa? Yo pensé lo mismo. Sí, dos veces. Pasa igual. Que es una familia homoparental. Les voy a dejar acá ya un poco los resultados de qué dijeron estas personas cuando les presentaron este acertijo. Y también qué es en verdad, ¿no? Ay, que se me acorda. A ver si puede... Pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo Que el padre biológico, dicen. operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Sí. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo
hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad, pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Ya. ¿Qué les pareció este video? La verdad que es bueno, pero en mi caso, no sé, a lo mejor no lo tengo tan arraigado como dice ahí, pero yo siempre pensé que era la mamá. No me hizo un contrasentido que fuera una eminencia. Sí. Ahí la sentaste al tiro, Nerdita. Yo, en realidad, la primera vez que lo vi también con un grupo de mujeres y a ninguna se nos ocurrió que la eminencia médica era una madre. Wow. No, yo no, o sea, ni siquiera lo dudé. Fíjate que increíble las percepciones diferentes. Sí. ¿No? Cómo finalmente también tiene que ver con la crianza, cómo nos han educado. Y cómo hacemos estas conexiones al tiro cuando uno nos dice, por ejemplo, una eminencia médica, pensar al tiro que es un hombre, ¿no? Tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con la forma que hemos vivido la vida, tiene que ver con la cultura. Y es ahí entonces súper importante reflexionar respecto a estos sesgos inconscientes que muchas veces tenemos, que tienen que ver con cómo nos han educado, cómo nos han criado, y que no somos tan susceptibles, ¿no? No, como que muchas veces no nos damos cuenta de que esto ocurre, ¿no? La idea tiene que ver con la generación, con las generaciones también. O sea, distinto a la gente del 70, los 80, el 90, el 2000. Sí, tiene que ver mucho con las generaciones. Totalmente. O sea, si lo pensamos, antes de los 90 era imposible ver a una mujer presidenta, por ejemplo, Claro. ¿no? O ver diputadas y senadoras, como las tenemos hoy día, o ministras. Y así también en muchas posiciones de poder que todavía las mujeres no hemos logrado acaparar también, ¿no? Ahí también hay una brecha de género en donde las mujeres todavía no estamos en la misma cantidad de los puestos de poder que los hombres. Y esto, por ejemplo, quiero que lo comparen respecto a el gobierno anterior, ¿no? Que es muy fácil verlo respecto a las ministras, ¿no? El gobierno anterior tenía muy pocas ministras. Este gobierno se muestra con muchas ministras, ¿no? Y con muchas personas también en posiciones de poder, ¿no? Expertas en distintos temas. Entonces, desde ahí es importante reflexionar respecto a la violencia de género y cómo la vivimos, ¿no? Y ya dije aquí un poquito que mi idea no es llenarles de datos, porque yo creo que los datos se van rápidamente y creo que la violencia la vivimos día a día, todas las personas. Y de ahí entonces creo que reflexionemos respecto a aquello. Y bueno, cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a todas las conductas, acciones basadas en el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, que le causen daño a una persona. Y este daño puede ser físico, sexual, psicológico, económico, y esto puede ser en la vida pública como en el ámbito privado. ¿Se entiende? Entonces, todas estas acciones que uno realiza, que pueden ser conscientes o inconscientes también, respecto a que le pueden hacer daño a otra persona. Y de ahí entonces es importante reflexionar qué acciones llevamos todas las personas que son efectivamente violencia. Y cómo distinguimos, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, que hoy día es el día que nos convoca. Esto tiene que ver con la violencia por ser mujer. No tiene que ver con otro factor. Por ejemplo, el acoso callejero. Las mujeres viven acoso callejero simplemente por ser mujeres.
no tiene que ver por cómo están vestidas o la zona geográfica, ocurre en todo el mundo. Y le ocurren a todas las mujeres, ¿no? O las personas femeninas, que se ven femeninas. Entonces, desde ahí es importante entender que hay ciertas cosas que viven las mujeres solo por ser mujeres. Y esto es importante entenderlo. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se opera? Y tiene varias formas que en realidad la manifestación de la violencia de género va dando cuenta. Hay formas que son súper evidentes, como por ejemplo los femicidios, ¿no? El femicidio es el caso más extremo de que una pareja, una expareja, un hombre básicamente mata a una mujer solo por ser mujer, ¿no? Por sentirla que es su propiedad, que no la puede dejar, etc. Pero también hay otras formas que todavía son muy evidentes, pero que a veces también uno va permitiendo, se van naturalizando, como por ejemplo las agresiones físicas, las violaciones, los abusos sexuales, las amenazas, los gritos, el insultar. Estas son manifestaciones que son explícitas, ¿no? Uno se puede dar cuenta que es una agresión. Si yo le grito a alguien, todas las personas van a quedar mirando, ¿no? Porque se ve que es una agresión, ¿no? Es explícito. Pero también hay otras formas de agresiones que son mucho más sutiles, que son mucho menos visibles, ¿no? Y que las naturalizamos mucho más. Como por ejemplo, el humillar a alguien, el desvalorizarlo, el ignorar, el despreciar a alguien, el chantaje emocional. No, es que tú no me quieres. Es que tú no lo haces porque tú no me quieres. No, no, es que tú ya no me amas igual. Pues todas esas frases son chantaje emocional. El culpabilizar a la otra persona. No, el decir, y todavía se dice, bueno, pero ¿por qué andaba de noche? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué estaba vestida de esta manera? No, no te expongas. Es culpabilizar a la otra persona. Y esto, por ejemplo, se nota muchísimo en género porque ¿ustedes han escuchado alguna vez en un robo, por ejemplo, que alguien diga, en un portonazo, en las noticias, que alguien diga, bueno, pero ¿por qué esa persona salió de noche? Bueno, es que ¿por qué andaba con ese auto? ¿No? O que le digan, bueno, pero lo que pasa es que tú saliste en auto, entonces tú te estás exponiendo, tú querías que te robaran. A nadie le dicen eso. Pero a las mujeres sí nos dicen cosas respecto a nuestra apariencia o nuestra forma de actuar si nos cometen algún delito, ¿no? Y eso es violencia de género. Y hay otras formas que son mucho más sutiles, como el humor sexista, el controlar a la otra persona, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos. Y el lenguaje acá también tiene que ver con el video que les puse en un principio para reflexionar, ¿no? La inminencia médica. Como muchas veces relacionamos ciertas posiciones de poder o ciertas posiciones a hombres y dejamos de lado, por ejemplo, a las mujeres o las invisibilizamos. Por otro lado, también el humor, hay una delgada línea de qué es humor, ¿no? Y las invisibilizaciones. Y todo esto los comerciales, disculpa, los comerciales ¿sí? También. Por ejemplo, está la mamá Luchetti, sonríe mamá, que es como la típica dueña de casa. Y sale esta otra mujer de pisco control, sexy, asociado como a las trabajadoras sexuales, noche, bohemia, ¿te das cuenta? O la puta o la dueña de casa. Es como muy extremista. Eso. Es muy extremista y no solo se muestra este extremista como de la mamá que siempre tiene que estar feliz o la mujer objeto sexual, sino que quiero que piensen, por ejemplo, en otros tipos de comerciales. Los comerciales hacia las mujeres, que están enfocados a las mujeres, público objetivo ese, quiero que piensen en lo que dice. Todos en general son de cambiar la apariencia física de una mujer. Te tratan pésimo, que tu pelo está destrozado, que te eres débil, puntas débiles. No. Entre más mal te traten, más uno lo quiere. Por ejemplo, la celulitis, las estrías, ¿no? Todo tiene que ver con ser joven,
ser blanca. Quiero que piensen, por ejemplo, en los comerciales de desodorantes que son aclarantes de axilas. ¿Cuándo nos empezó a importar el color de nuestras axilas? ¿Cuándo? ¿No? O de nuestras zonas genitales, que también se vende muchísimo la aclaración de genitales. Esto no está enfocado en los hombres. A los hombres se les venden productos, se les vende automóviles, se les venden departamentos, otras cosas. Pero a las mujeres siempre tiene que ver con una modificación corporal. Y aquí les tengo un dato que es súper importante, y es que, según la Rebelión del Cuerpo, que es una organización que se preocupa respecto a la violencia simbólica, que es esta que es menos explícita, hicieron una encuesta y sacaron que que las mujeres dedican 3.6 horas al día a preocuparse respecto a su cuerpo. Y los hombres, 1.8 horas. Quiero decirles que 3.6 horas diarias significan 54 días del año. ¿Qué harían ustedes, mujeres, si tuvieran 54 días del año libres para hacer lo que quisieran y no pensar en su cuerpo o en una modificación corporal? Según también la rebelión y los datos de la Rebelión del Cuerpo, el 86% de las mujeres manifiesta que ha dejado de hacer cosas por su cuerpo, por cómo se ve y cómo se siente con su cuerpo, ¿no? Ha dejado de ir a la piscina, se ha dejado de poner cierta ropa, ha dejado de hacer cosas. Entonces esto tiene un impacto en nosotras, ¿no? Y es un impacto que muchas veces no lo notamos, no nos vemos y es muy profundo. Y aquí yo ya les tengo algunos datos que sí creo que es importante rescatar y mencionar, sobre todo hoy día. Y es que el año pasado hubieron 43 femicidios consumados, es decir, que se realizaron, ¿no? Las mujeres murieron. Este año llevamos 6 a lo que va a la fecha, que fueron en los primeros, de hecho en enero fue la mayoría. El año pasado hubieron 180 femicidios frustrados, es decir, que atentaron contra las mujeres. Y 34 este año. Y respecto a la violencia intrafamiliar, 108, la silencia. Ya, entonces, 108.744 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Y acá siempre dicen, bueno, pero los hombres también sufren de violencia intrafamiliar. Y la verdad es que sí. En el caso de los hombres, el año pasado fue de 23.036 casos. O sea, quiero decir que la comparación, el 74% de los casos fueron de mujeres. Así que básicamente sí, los hombres también viven violencia intrafamiliar, pero es importante rescatar y decir que es mayoritariamente hacia las mujeres, quienes son afectadas. Está silenciado. Sí, es que silencia todo esto. Ahí sí. El hombre denuncia menos también por vergüenza, porque igual llegar a carabinero y que te diga, y viene a quejarse, se ríen de ti. O sea, igual es complejo el tema, porque también es machismo. Es súper complejo también el tema porque también es machismo y también tiene que ver con las denuncias, ¿no? Importante destacar que esto no son solo las denuncias, sino que son todos los casos policiales. Esto quiere decir que, por ejemplo, la gente que llamó, los vecinos que llamaron y llegó carabineros, todos los casos que no solo implican la denuncia de la víctima, y también especificar que las mujeres se demoran al menos 7 años en promedio en denunciar la violencia intrafamiliar. De los hombres no está estudiado, porque precisamente se entiende que también existe un machismo en que los hombres no pueden denunciar respecto a la violencia intrafamiliar. Sé que había una niños, levantada. ¿Sí? Niños violentados, niños, hombres, violentados sexualmente y niñas también demoran 7 años, más o menos, en denunciar al acosador, violador, de los 10 recién a los 20 años vienen a hablar, más o menos. Sí, en general los abusos sexuales infantiles suelen hablar cuando ya son mayores. Y también es porque se les entregan las herramientas y también muchas veces porque la persona que es el victimario suele estar dentro de los círculos familiares. Y de ahí entonces cuando uno ya es mayor de edad tiene más herramientas para poder alejarse, ¿no?, de ese vínculo
y así poder verbalizar lo que le ha ocurrido. Había una manito levantada, no sé si todavía está, ¿no? No sé si ahí se le escapó la manito. No, bueno. Entonces sigo. Estos son los datos que ya son súper explícitos respecto a la violencia de género, ¿no? De cómo las mujeres sí vivimos violencia explícita. Pero también hay distintos casos de violencia que creo que no somos tan conscientes y que les traje algunos de estas semanas. Porque no sé si ustedes han notado, han visto las redes sociales, las noticias, y durante el último tiempo han habido varios casos de violencia de género que la idea es que podamos reflexionar respecto a aquello. Entonces igual me gustaría escucharles. El primero de ellos es el Kiwi, no sé si vieron esto del Festival de Viña, donde este conductor estaba haciendo ahí periodista, estaba haciendo una nota en TVN, y Pamela Leiva, que es una humorista que se presentó en el Festival de Viña y ganó las gaviotas y todo, ¿no? Él intenta darle un beso sin consentimiento. Al aire, además. Esto está grabado. Y básicamente ella le contesta a él en vivo y en directo y le dice, esto ya no se hace, los besos tienen que ser con consentimiento. Y pasa. ¿Qué ocurre? Al otro día despiden al Kiwi, ¿no? Y él da esta frase, me equivoqué, pero no era para tanto. El trato de mi canal fue muy mal. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a esto? ¿Lo vio? ¿Cómo se sintió? Está bien, no, nadie tiene por qué tocarte o besarte si tú dices no, no. Así de claro. Exacto. Y se acaba, no le veo otra lectura, digamos. ¿Ya? Gloria, ahí levantó la manito. Sí, hola, buenos días. Sí, yo vi el caso, estuve mirando el caso y claro, después salía mucha gente a defenderlo a él porque lo despidieron, creo. Sí. Yo creo que lamentablemente se equivocó, él funcionaba todavía en una forma de trabajo que para él era muy común hace algunos años atrás y estaba muy normalizado. Y yo creo que le pasa a muchos hombres, principalmente, y también a lo mejor a mujeres todavía tal vez mayores, a lo mejor, de que hay ciertas pequeñas conductas o cosas que son muy cotidianas o que estaban muy normalizadas y que no había una conciencia de que no correspondían, de que no debían hacerse. Y yo creo que todavía él es un claro ejemplo de un tipo de hombre que no creo que tenga una mala intención detrás, pero que no se ha dado cuenta de pequeñas conductas que no corresponden y que hay que cambiarlas. Yo creo que es un camino difícil, el ir tomando conciencia de aquello. Él yo creo que va a aprender lamentablemente de la peor manera, porque fue muy expuesto, fue muy juzgado, muy criticado, perdió su trabajo, después de que estaba muchos años fuera de pantalla, logró volver a pantalla, duró menos que un Candy, diríamos, y perdió su trabajo debido a este error que cometió. Y uno puede decir, claro, mira, todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer errores, pero hoy en día yo creo que todos tenemos que aprender, y en este caso, quienes todavía mantengan estas conductas, que hay cosas que ya no corresponden, que ya no se pueden hacer, que si antes era muy normalizado, hoy día como sociedad hemos estado aprendiendo que no estaba bien. Así como muchas conductas normalizadas con respecto a los niños, con respecto a los animales, con respecto al medio ambiente también, al cuidado del medio ambiente, hoy día yo creo que tenemos que ir aprendiendo en lo grande, pero también en lo cotidiano, en el discurso del día a día, en las actitudes del día a día que tenemos que ir evolucionando como personas y como sociedad. Yo creo que este caso, el Kiwi, es el mejor ejemplo de eso. Sí, qué
qué importante este caso, ¿no? Ahí hay otra manito levantada. Sí, Que no me parece que... Brenda. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que hay un análisis importante que hay que hacer acá y es el contexto, porque para nosotros es algo que salió en la televisión y casi como farándula, pero es un contexto laboral finalmente. Exacto. Entonces ocurre, y creo que el despido también tiene que ver con que el mensaje que transmite es porque para ellos es su contexto laboral. Por más que para nosotros pueda llegar a ser farándula y algo así como muy sin importancia, es un contexto laboral. Entonces, son dos personas trabajando que una besa a otra sin su consentimiento también. Entonces, no, creo que tiene más peso aún, porque, o sea, no puede llegar un compañero de trabajo y besarte más allá de que no puede nadie, pero más bien en un contexto laboral, o sea, menos aún. Porque en tu cotidianidad tal vez un amigo puede intentarlo y tú decir, oye, ¿qué te pasa? Pero además el contexto laboral tiene cierta formalidad que tampoco puede ocurrir, o sea, menos aún. O sea, entendiéndose que no puede ocurrir en ningún contexto. Pero tal vez alguien en forma de broma quiera intentarlo, un amigo o alguien de tu cercano, tú decir, oye, a ver, momento, no. Y dejar claro que no se puede. Pero más aún en tu contexto laboral, donde tú debieses sentirte resguardada de alguna manera, segura. Sí. Menos aún. Sí, muchas gracias por ese análisis. La verdad es que voy a leer justo acá, Héctor, o sea, sí, como Héctor me parece que puso concuerdo, creo que no corresponde a lo realizado. Y efectivamente ocurre, y también por esto lo puse, y es que el caso del kiwi, cuando le roba este beso, voy a poner roba entre muy comillas, ¿no? Porque él intenta dar un beso sin consentimiento a esta mujer. Es importante mencionar que esto es acoso, por lo bajo. Y quiero decirles que es precisamente también, porque esto fue en un contexto laboral para ellos, es que a él lo despidieron. Porque quiero contarles también, y acá les hago memoria, y para quienes no saben, IPG cuenta con un protocolo y una política respecto al acoso sexual y la violencia de género. Y si a uno le intentan dar un beso que es sin consentimiento, a uno lo pueden echar. O un colaborador lo pueden despedir por eso, porque es acoso, ¿no? Y puede llegar a ser, de hecho, abuso sexual. Entonces es importante no bajarle el pelo con el lenguaje y decir como, bueno, pero si le intentó dar un beso nomás, ¿no? Si le intentó robar un beso. Eso es acoso y puede llegar a ser abuso sexual. Entonces, démosle también el enfoque que tiene. Y también les puse esta noticia, porque había muchísimas otras, pero me gusta esta porque finalmente dice algo respecto de él. Y él dice, no era para tanto. Qué importante cómo minimiza la acción y lo que pudo haber sentido esa mujer respecto a sus acciones. Él no se hace cargo de él y decir, sí, en realidad esto era importante y es algo que no se debió haber ocurrido, ¿no? Y que los tiempos han cambiado y la sociedad ha cambiado y esto es algo que hoy día se sanciona y se pena, ¿no? Él dice, bueno, pues si no era para tanto. Sí es para tanto. Y es importante. ¿Puedo contar algo? Sí, sí. Que además esa situación se da en un contexto de que ella el día anterior besó a alguien en público y jugó con alguien. Entonces a veces también muchas veces se confunde que porque alguien o las niñas, no sé, que no quieren tener una relación como tan estable, prolean con muchas personas seguidamente, terminan con uno, comienzan con otros y puede sentirse la libertad de que puedo hacerlo. Total, ella se besa con muchos o con, no sé, ¿me entiendes? Todas las personas que desee. Pero con todas las personas que desee. Pero con la gran diferencia que la noche anterior había sido con su consentimiento. Entonces, esta sociedad tiende a confundir a veces lo mismo que tú decías, pues si te vistes ligera de ropa, entonces te prestas para que alguien te toque. Entonces creo que también ahí hay que hacer ese análisis, o sea, pero la noche anterior había sido con su consentimiento, que creo que marca la gran diferencia. Sí. Efectivamente. Igual eso es lo que marca quería agregar ¿sí?
perdón por ¿Sí? interrumpir, pues quería agregar Dale. que obviamente en mi parte estoy completamente de desacuerdo con lo que hizo ese caballero y encuentro súper correcto que lo hayan hecho del trabajo, porque sinceramente en la sociedad que vivimos, en una sociedad machista, pero si, por ejemplo, una mujer hubiera hecho eso mismo y el chico, el hombre, hubiera reportado eso, se lo hubieran tomado como chiste. Sí. Eso es verdad. Sí, toda la Sí. razón. O sea, de hecho, es muy probable que las mujeres también tengamos mucha violencia respecto a los hombres y violencia de género en general, y se toma más bien para la broma, para el chiste, etcétera, ¿no? Pero es importante entender que si bien los hombres también lo viven, las mujeres lo vivimos mucho más. Y ese es el problema, que Qué cuando uno incómodo, qué habla con todas las incómodo. mujeres, cuando uno conversa con otra mujer, todas lo han vivido, de alguna manera. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando uno lo habla con los hombres, en realidad no, a unos pocos les pasa. Entonces, ese es lo importante que lo entendamos, ¿no? Que eso debiese no ocurrir a nadie, simplemente porque no se debería pasar los límites de otra persona, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta reflexión. Les tengo varios casos más, porque ustedes creen que desde el festival ahora no ha pasado nada. Les tengo otro que es respecto a violencia simbólica y es muy sutil. Y es esto de la carbociterapia, pero que básicamente es un tratamiento que usó María Luisa Godoy, la animadora del Festival de Viña, en este tiempo, para ella poder lucir bajo los cánones de belleza que se le esperaban, ¿no? Para un festival, es decir, flaca. Queremos agregar, y yo puse acá toda la nota porque es importante decir esto, la figura que no puede hacer dietas restrictivas, pues continúa con la lactancia de su hijo. Esto quiere decir que ella lleva menos de 6 meses de haber sido madre nuevamente, ¿no? De ser una persona ya con alguna edad. ¿Por qué estamos esperando que sea delgada y se preocupe de bajar la grasa o que no tenga grasa en ciertas zonas? ¿Por qué? Porque es un tema. Porque finalmente ella, para un trabajo, tiene que tener esta modificación corporal o tiene que preocuparse de esta modificación corporal en vez de, por ejemplo, ocupar su cabeza en otras cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que destinar tiempo, recursos económicos, recursos de todos tipos, precisamente para ver la, ¿cómo se llama? Su corporalidad. Me dicen que no se ve la nota. ¿No se ve? Sí, bien, aquí la veo bien. ¿Sabe? Aquí aparece doctor. Sí, se ve ahora. ¿Sí? Ya. Les tengo otra. Sí, porque voy a seguir con el Festival de Viña. Y acá está una canción de Alejandro Fernández, Sí. que no sé si lo vieron, yo no lo vi, pero me enteré. Que tiene una canción que dice Mátalas. Mátalas, sí. Canción conocida, y bueno, la canción dice un poco así. Como anda a buscar una pistola, sino una daga, y asesina a mujeres. La canción continúa con un coro de mátalas con flores, mátalas con amor, etcétera, con cosas muy bonitas y románticas, pero dice asesina a mujeres. Explícitamente, no es algo que uno haya subentendido. Acá Gloria dice que ella lo vio y casi se cayó del asiento cuando escuchó la letra. Yo no lo vi y mi chat de amigas ahí todas diciendo qué estaba pasando y todas así como, ¿qué? Y esta canción es importante reflexionar respecto a qué ocurre con las canciones. Y aquí yo sé que también hay un discurso que uno dice, bueno, pero las canciones de hoy en día de los jóvenes dicen que no dicen. Y sí, es verdad, que no dicen. Eso no significa que no esté mal. Pero esta canción también está mal. No son excluyentes. No porque las canciones de ahora digan cosas explícitas y violentas muchas veces, las canciones del pasado no las vamos a criticar. Y esto no solo ocurre con esta canción, no sé si recuerdan con el apagón qué cosas suceden. Sí. ¿Se acuerdan de esa canción?
Si La con el Yuri. apagón, La ¿qué Yuri. cosas suceden? Ya, y uno la cantaba sin motivo. Bien. Y era el Si papá, no la, me dice. si no la conoce, búsquela. ¿Qué ocurre? La canción dice que era el papá. Sí, eso es. Básicamente relataba un abuso sexual. Incesto. Y en su minuto tuvo que salir a cambiar la letra porque difícil, porque ya no estaban los tiempos para eso. Esta canción ocurrió lo mismo. En el minuto que ocurre la canción, nadie le notó el peso hasta que unas organizaciones de mujeres contra la violencia hacia las mujeres manifiesta que esto es violento, ¿no? Que esto es una apología al femicidio, que dice explícitamente, esto no es como que uno está rebuscando en la canción, no, explícitamente dice asesina a mujeres. Entonces es importante que reflexionemos respecto a las letras de las canciones. Esta canción ayer, de hecho, se manifestó que la van a cambiar para que deje de ser una apología al femicidio. Y es importante también hacer esa reflexión de cómo finalmente las letras es importante que uno las vaya reflexionando, ¿no? Lo que significan. Sí, pues acá Gloria dice respecto a la canción de Yuri, dice, ¿era el papá? Sí, pues era el papá. No, sí, fue todo un tema. También tuvo esta polémica, ¿no? También funaron la canción. Tuvo que dejar de cantarla, la tuvo que cambiar. Solo como porque los comentario. Van cambiando, Cata, ¿sí? Disculpa, solo como comentario anecdótico. No era de la Yuri, era de la Daniela Romo. Perdón, pero solo como comentario. El dato está muy bien. El dato freak. Muy bien. El dato freak, muy bien, me encantan estos comentarios, ¿no? Y acá dice Javiera, yo no conozco a Alejandro Fernández, ahora leyendo el título de la canción me sorprendió totalmente. A mí me pasó lo mismo. ¿Cómo ahí a alguien se le ocurrió cantar esta canción en televisión abierta? Digo yo. Pero bueno, Festival de Viña para toda Latinoamérica y el mundo. Pero es importante reflexionar respecto a esto, ¿no? Y hacer la idea. Ahora les tengo noticias más cercanas. Ya no sé si más cercanas, pero les puse de todo, porque yo entiendo que somos distintos grupos etarios los que estamos acá hoy día. Y la idea es que reflexionemos respecto a esto. No sé si conocen un cantante urbano que le dicen Pailita. Se llama Pailita, ese es su nombre de artista. Y Pailita tuvo una polémica porque tuvo una discusión con su expareja y se armó ahí una bataola. Bueno, en fin, se dijeron muchísimas cosas. ¿Pero por qué puse esta historia? Porque creo que es importante reflexionar respecto a esto. Pailita tiene 23 años y su expareja tiene 17. Ellos parten la relación por primera vez cuando ella tenía 14 y él 20. 14 y él 20. Creo que es lo único que tenemos que reflexionar respecto a eso. Lo que se diga, creo que no es tan relevante como el hecho de que una relación de una persona de 14 años, que es recién adolescente, ¿no? Que recién, de hecho, el sistema penal, judicial penal, los empieza a ver como una persona que sí tiene consentimiento, ¿no? Esté con un adulto de 20. Porque las personas de 20 ya no son niños, no tienen 13, no, ya salieron del colegio supuestamente, probablemente están en un sistema de educación o están trabajando, pueden arrendar, pueden casarse, pueden hacer millones de cosas, sacar una cuenta en el banco sin permiso de nadie. A los 14 no. Entonces creo que es importante reflexionar estos discursos que muchas veces no nos damos cuenta. Y los naturalizamos. Y uno dice, bueno, pero me encantan sus canciones, yo me las sé todas. Y sí, probablemente también me las sé todas. Pero es importante reflexionar al respecto de que por qué un adulto está con una persona pequeña, ¿no? ¿Por qué una persona de mayor de edad está con alguien de 14? ¿No? ¿O por qué él ahora, que tiene 23, estaba con una persona de 17? ¿No? Entonces, creo que es importante reflexionar respecto a esas relaciones que se dan de poder en las parejas, que está muy normalizado de que las mujeres tengamos parejas que son muchos más mayores, sobre todo cuando uno es adolescente. Y la idea es cuestionarlo, es decir, bueno,
¿por qué un adolescente quiere tener una relación con un adulto? ¿O por qué un adulto en realidad quiere tener una relación con un adolescente? ¿No? Porque de un adolescente uno puede cuestionar y uno puede entender por millones de factores, pero ¿por qué un adulto que toma decisiones de manera más racional o tiene más herramientas quiere tener una relación con alguien que no las tiene? ¿No? Entonces, quiero dejar esto un poco para la reflexión, porque muchas veces nos quedamos en el cagüín o en el chisme de, bueno, lo que se dijeron, y en realidad eso no es lo importante. Lo importante y de fondo es entender por qué acá hay una relación de poder y de desigualdad. Y ya eso es violencia, de base. Entonces, Ojo, cuando él pero dice... ahí también hay, perdona Cata, pero ojo, ahí también hay un tema de familia. Hay un tema de los padres. ¿Dónde están los padres? Porque si ella es una menor de edad, está sujeta a los padres. ¿Y qué pasa? Que no están ellos en la supervisión o en el acompañamiento de su hija en este sentido. Entonces, es cierto lo que tú dices, pero también hay que mirar de dónde viene, porque si a ella la dejan ser, porque claro, porque ya tiene pensamiento, porque los chicos son sujetos de derecho y todo lo que tú quieras, pero no están totalmente formados ni con todo ya estable como para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿los papás dónde están? Yo creo que va más allá incluso la reflexión. Sí, yo creo que es importante hacer esta reflexión de dónde están los papás, la mamá, el papá, pero también dónde está el colegio. Ese no es ¿Dónde un tema están de todos los colegio. adultos? Sí, pero no es un tema de colegio, eso es una formación de familia. Y la familia no Sí, estoy pero- hablando mamá, papá, estoy hablando de la familia en que está inserta en la dinámica que tiene esa niña en su familia, independiente de la supuesto. conformación que ésta tenga, digamos. Pero yo siento, es mi pensamiento, yo siento que ¿Sí? eso no es un tema de colegio. Los colegios sí, es cierto, son colaboradores en la formación de los niños, pero son colaboradores. Y acá entre que nos pasamos la pelota, perdonando la expresión poco académica, porque los papás se la pasan al colegio y el colegio a los papás. Y al final, quienes son formadores de los niños son los padres y quienes son los educadores son efectivamente el colegio. Y esto es complementario. Esto es complementario, pero finalmente quien tiene la responsabilidad final de los chicos son los padres. Y los padres hoy en día están sumamente ausentes. Sí. Es lo que yo pienso por lo menos, no es con polémica, pero es lo que yo pienso. Sí, no. La idea, de hecho, es reflexionar respecto a esto, y esa es la idea. Por eso también esta instancia se llama Hablemos de Violencia de Género, ¿no? Pero la idea es poder escuchar distintos pensamientos. Ahí habían otras manitos levantadas, ¿no? Gloria, no sé si querías decir algo. Yo quiero decir algo, sí, yo. Gabriel, Sí, mira, lo que ocurre es que yo me he dado cuenta por una experiencia que pasé en un Uber, que hay canciones de mujeres hoy día, jóvenes, reggaetón, no sé, ¿cómo se llama? Algo de urbano, creo, ¿no? Que hablan, son muy sexuales. Y las niñas se vuelven locas por esta canción y hablan más o menos, yo te pongo aquí, yo te pongo allá, yo te lo hice, mamita rica, no, terrible. Lo encuentro de una ordinariedad y de una falta de respeto hacia la mujer increíble. No sé cómo las niñas siguen siguiendo este tipo de artistas. No lo entiendo, de verdad. Entonces hay una contradicción fuerte ahí, que hablan de papito rico, dame duro, que te juro, de verdad es increíble cómo incentivan más que la sexualidad, la genitalidad. Eso. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Ahí, Gloria, no sé si quería decir algo. Sí, bueno, no, con respecto al tema de esta niña, sí, que empezó a pololear muy joven con este artista. Claro, yo creo que tal como decía Bernardita, hay una mezcla y por una parte, claro, los primeros responsables de un niño son los padres. Y lamentablemente
los padres no son preparados para ser padres, por lo tanto nosotros vemos mucha maternidad y paternidad que no es responsable. Uno dice que en qué momento le dieron permiso a esta niña para pololear con un chico mayor. Y claro, uno lo ve día a día, pero por otra parte también la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad con la infancia, y la sociedad está representada en gran medida por los establecimientos educacionales, no en términos de darle permiso o no a los niños, porque no tienen mayor potestad ahí, pero sí en la formación ética, valórica, la formación en el respeto al propio cuerpo, etcétera. Y flaco favor le hace ahí a los colegios, a los profesores, hoy día los medios de comunicación, la música, ¿cierto? Que corren en un riel completamente contrario a lo que de repente un profesor o en un colegio se puede querer formar en los niños. Veíamos el ejemplo que decía recién el colega sobre las letras de la música hoy en día que le gustan a adolescentes. Entonces es difícil, es un camino complejo, y nosotros vemos ejemplos en esta niña, ¿cierto? Muy adolescente, casi niña, que pololeaba con un hombre mayor, porque una persona adulta es un hombre mayor. Sí, efectivamente, yo creo que es importante rescatar que todas las personas socialmente tenemos una responsabilidad. Y hay que entender que muchas veces las familias no son las familias que uno desearía que fueran, o no tienen todas las herramientas, o no saben, por ejemplo, de violencia de género. ¿No? Hay muchas cosas que se van replicando. Y cuando uno pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y dónde estaban los papás de ella? Yo igual me pregunto dónde están los papás de él. ¿Por qué a él no le enseñaron que uno no está con una menor de edad? ¿No? ¿Por qué a ella? ¿No? ¿Por qué uno pregunta, pero bueno, ¿y sus papás? De ella. Bueno, pero ¿y los papás de él? ¿Y los adultos que se relacionan con él? ¿Cómo nadie le dijo, oye, pero estáis con una menor? ¿Cómo, por ejemplo, pasa que todavía se sexualiza a las estudiantes? Al uniforme escolar, a la falda, al jumper. ¿Cómo, por ejemplo, todavía está dentro del inconsciente, ¿no? Este deseo sexual por los uniformes? ¿No? Este típico que uno cuando adulto lo conversa y dice, bueno, si uno está en una relación consensuada, ok, pero a uno debiese generarle ruido que la otra persona quiera tener relaciones sexuales, por ejemplo, con alguien que está vestida de escolar. Porque eso es un deseo, ¿no? Entonces la idea es cuestionarse ese tipo de cosas que en general son muy, muy sutiles. Yo creo que es importante entender que todos los adultos tenemos responsabilidades sociales. Todos los adultos que nos relacionamos con niños, niñas, adolescentes, debiésemos decirles, por ejemplo, que esto es violencia, que eso no está tan bien, ¿no? Y tratar de indagar ahí según la cercanía que uno tiene. El colegio también es una forma de regular las relaciones sociales. Y desde ahí entonces es importante que todas las personas adultas nos hagamos cargo, ¿no? No solo los padres y madres, porque puede que los padres y madres no tengan las herramientas y el resto de personas adultas. Dicho aquello, ya les tengo otros comentarios ya que son mucho más rapiditos. Quería dar perdón por interrumpirle nuevamente, quería dar otra opinión, pero cuando uno es niño, la mente subconsciente ve a los padres. Los padres son su ejemplo. Entonces, obviamente, el colegio, las personas, los amigos, adultos, familiares, tienen, familiares me refiero tíos, tías, pues, tienen el deber de cambiar ese pensamiento, pero para un niño es bastante difícil cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente ya tiene ese chip de querer a sus padres. No sé si me entiendo. Sí. Y porque además lo que conoces, lo que le han enseñado de primera fuente en muchos años, y es difícil cambiar algo que finalmente nos han inculcado desde toda nuestra vida. Exactamente. ¿No? Igual tampoco se ve mucho, obviamente, pololear, por ejemplo, al revés, de un niño menor de edad con una persona adulta. Eso exactamente tampoco se ve mal. En la sociedad en la que vivimos ahora no se ve mal. Por ejemplo, si yo estoy pololeando con una persona de 29 años teniendo 19,
me dicen, por ejemplo, bacán, así el macho, Dale, así, dale. ¿cachai? Entonces, como en la sociedad en la que vivimos, es bastante, ahí se puede ver que es bastante machista todavía. Sí, todavía se notan estas relaciones de las edades y creo que es importante entenderlo, sobre todo cuando uno es más joven, porque cuando uno a ciertas edades creo que uno puede tener una diferencia de edad y que eso no sea una relación de poder, ¿no? Porque uno puede tener ciertas situaciones que son parecidas, por ejemplo, un trabajo estable o un hogar o redes de apoyo o distintas situaciones que hacen que uno ya tenga como una vida más similar como adulto. Pero cuando uno es joven, ¿no? Porque alguien que tiene un trabajo estable o una casa o lo que sea, quiere estar con alguien que acaba de salir del colegio. ¿No? ¿Por qué? Entonces, es importante reflexionarnos respecto a este tipo de situaciones, ¿no? En general. Voy a pasar este ejemplo que tiene que ver con la viuda de Douglas Tompkinson, que donó ahí muchísimas hectáreas. ¿Por qué es importante esto? Y se los puse rapidito porque dice la viuda de Douglas Tompkinson. Ella tiene un nombre. O sea, ella antes de ser viuda o ser esposa de alguien, tiene un nombre, ¿no? Y cómo finalmente se invisibiliza a ella como persona y queda solo como la viuda de. Y eso también es violencia. Y es importante cuando uno se manifiesta respecto a otras personas, uno no es el hijo de, o la viuda de, o la esposa de, ¿no? O la pareja de. Uno tiene un nombre y es importante que se manifieste quién es. Ella, de hecho, creó la fundación, no es una de las fundadoras. Entonces, tiene un rol importante y por qué lo invisibilizamos, ¿no? Muchas veces por estos otros roles que uno cumple con su pareja o la madre de, etc. Les dejo este otro caso que es un Twitter. Voy a hacer un paréntesis rapidito. Les pido que se llenen sus nombres, solo con su nombre en el chat para pasar la asistencia. Luego de eso, el Twitter. Esta semana, no sé si saben, partió el juicio del caso de Fernanda Maciel. Y aquí les dejo un Twitter porque creo que muchas veces las redes sociales incitan también o se permite muchas veces más la violencia. Y desde ahí entonces les voy a dejar este Twitter que creo que ni siquiera da para comentarlo. Y dice, ahora dicen que él la mató, que era un psicópata. ¿Y ella qué era? Le encantaba andar con psicópatas, traficantes, embarazada y todo, drogándose. O sea, ahora Fernando Maciel es una santa y blanca paloma. Esto es un claro ejemplo de culpabilizar a la víctima. Ella pudo haber andado drogándose, pudo haber andado prostituyéndose, pudo haber andado haciendo lo que quisiera en su vida. Pero eso no significa que haya dado pie para que su victimario la haya retenido, la haya violado durante días y la haya asesinado. ¿No? Nada justifica una violación, un abuso sexual, una agresión o un asesinato. Nada. Y esto es importante siempre recalcarlo. Y les voy a dejar otro que ya es de ayer. Porque sí, así estamos rapiditos con las noticias de violencia de género, que tenemos muchísimas. Y básicamente esta muestra, no sé si supieron, pero estos días también se votó en la Cámara de Diputados y Senadores, o sea, en la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores, una ley que busca darle una pensión de alimentos a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. ¿No? Es una pequeña pensión que se le da hasta los 18 años de edad y eso es lo que se está buscando de una forma de reparación a esos hijos e hijas víctimas, ¿no? de el asesinato de sus madres. ¿Qué ocurre? Que hubo este diputado del Partido Republicano, quienes fueron los únicos que votaron en contra del proyecto, el resto votó a favor, que dijo que lo que se estaba haciendo con este tipo de ley era privilegiar a ciertos niños y niñas, o hijos e hijas. ¿Y por qué entonces? Porque se les daba un beneficio, ¿no? Se les trataba de poner por sobre los otros hijos e hijas y lo comparó con los hijos e hijas de narcotraficantes. Es importante decir que esto es violencia precisamente porque esas mujeres fueron víctimas, ¿no? Y ellos probablemente también fueron víctimas de violencia intrafamiliar.
Y de ahí entonces una forma de reparación. No le están dando privilegio. Probablemente esos hijos e hijas, su madre murió y su padre fue quien los mató, ¿no? Entonces se quedaron huérfanos fácil, ¿no? Se quedaron sin redes familiares, de familia nuclear. Entonces es importante entender que no es un privilegio, es una reparación a un hecho o a la violencia que están viviendo. ¿Ya? Entonces desde ahí decir eso. No sé si alguien hasta acá quiere decir algo, tiene algún comentario, algo que le esté dando vuelta. Puede levantar la manito. Un comentario relacionado a lo que usted dijo sobre las publicaciones, sobre los tweets de Instagram, Facebook. Todas esas publicaciones son hechas por gente mayor. Una persona acá al principio de la charla dijo que el machismo se va disminuyendo durante pasan los años. Entonces, el machismo, creo en mi opinión, que en 30 años más, 40 años más, cuando ya generalmente los adultos mayores del siglo XX para abajo mueran, se va a disminuir drásticamente el machismo. ¿Por qué? Porque la sociedad que estamos viviendo ahora, los niños, tienen más contacto, saben más sobre el tema de, por ahora, así por ejemplo ahora el 8M, tienen más conciencia sobre la igualdad, violencia de género y todo eso. Entonces yo creo que en unos 30 años más se va a ver bastante disminuido el tema de la violencia de género y todo eso, esos temas. Me gusta ese optimismo porque quiero decir que la ONU Mujeres dijo que para alcanzar la equidad de género en el mundo van a bastar 300 años. Y en Chile son 180 y algo, como 186, para lograr la equidad de género en Chile. Estos son datos de distintas organizaciones, ¿no? Mundiales. Hubo un retroceso, de hecho, respecto a la pandemia y se había estimado ya, de hecho, que iba a ser de aproximadamente 200 años que íbamos a lograr recién la equidad de género. Es decir, que estuviéramos en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Entonces, a mí me encanta este optimismo. No quiero amargarles con estas cifras, pero es importante decir que entonces todos tenemos que hacer algo, ¿no? Como, en verdad vamos a esperar 300 años para que esto ocurra, como generaciones tenemos que esperar, ¿no? Básicamente para que esto ocurra. Y creo que es importante hacer esa reflexión. Creo que es importante también hablar de otro tema y que también tiene que ver con violencia de género y tiene que ver con la corresponsabilidad. Y tiene que ver con las labores domésticas y de cuidado que en general son relacionadas a las mujeres. Y aquí les tengo unos 2 videitos rapiditos ya para que reflexionemos respecto a esto y también veamos lo cotidiano que es la violencia de género, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta y uno dice, bueno, si igual tengo una relación equitativa con mi pareja o quien yo vivo, etcétera, o en mi hogar. Y creo que esto es un muy buen ejemplo que lo grafica. Así que les voy a dejar estos videos. Que no se te olvide. Sí, sí. ¡Aló! ¿Aló? Mamita, ¿qué hago de almuerzo? ¿Compraste la cartulina que tiene que llevar la Dani mañana? ¿Me acordaste? No. Bueno, este video muestra un poco todas las cosas que tienen que pensar las mujeres respecto a sus hogares. La labor doméstica de cuidado, que además se relaciona con este otro fenómeno. Yo también lo encuentro, les puse este video y yo lo encuentro maravilloso. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá
y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No habías avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Ay, disculpa. Ay, se pegó. Ah, me pegó. Démosle un segundito. Usted sabe las tecnologías. Sí. Se pegó. Oh. Y bueno, voy a compartir para que discutamos un poco de esto. ¿Qué les parece estos videos? El video termina diciendo que uno busque a los hombres que están en su alrededor y que la próxima vez, en vez de decir te ayudo, digan yo lo hago. No te preocupes, yo lo hago 50 y 50, ¿no? ¿Qué opinan de estos videos? ¿Se Sería sintieron mejor. representadas? ¿Sí? Sería mejor ¿Sabes? que de decir yo lo hago, se les ocurriera hacerlo. ¿Sí, ¿se sintieron representadas? ¿Sabes Sí, qué? yo me sentí representado en una, porque llamo a mi mamá, ¿qué hago hoy día de almuerzo? ¿Cómo hago el arroz? ¿Cómo hago los frijoles? De verdad, disculpen. Yo creo personalmente, perdón, que eso depende de uno también, porque la carga tiene que ser compartida y uno también aguanta. O sea, cuando tú estás con un exceso es porque hay doble error ahí, porque el hombre no lo hace y porque tú aguantas que él no lo haga. Entonces, yo creo que esa es una conversación que uno tiene desde un inicio o que va teniendo cotidianamente en el repartirse las cosas, porque los dos vivimos en el mismo lugar, los dos somos responsables del mismo lugar y por lo tanto ambos tenemos que trabajar en eso. No es justo que uno, independiente de la labor que tú realizas, aunque tú estés todo el día en la casa, por ponerlo así, de todas maneras esa casa es de ambos. Por lo tanto, debe ser compartido lo que ocurre en esa casa. Por lo menos yo así lo veo y así lo vivo en mi matrimonio. Sí, muchas gracias, Bernardita, por tu opinión. Acá dicen Javiera, voy a decir Javiera, y ahí iPhone que aparece que tiene abierto. Dice que todas las cosas que se hagan se tienen que hacer equitativamente, efectivamente. Y ahí que me dice iPhone en la manito levantada igual. Yo, Brenda. Brenda, estoy dale. en el celular. Sí, es que sabes que este tema me toca mucho porque yo siempre digo que no soy mujer superhéroe. Entonces, nosotros en casa con mi esposo tenemos la dinámica de que el que llega primero hace, todo es responsabilidad de los dos. Entonces, lamentablemente, la mujer es quien tiene internalizado este tema de que el rol es mío. Porque yo me toca mucho dar explicaciones por esto. Yo salgo sola y llego y me dicen, ¿y las niñas en casa? ¿Y con quién? ¿Con el papá? ¿Y no le complica? No, ¿por qué le habría de complicar? Pero ¿y cómo lo haces para su 11? ¿Están con el papá? Y él les da 11 siempre, sí. O si es las 7, 8. Oye, pero ¿y tu esposa a qué hora llega al trabajo? No, ya debe haber llegado. Ah, pero ¿no le vas a ir a dar 11? Y debo dar constantemente explicaciones. ¿Y tú no fuiste a la reunión de apoderados? No, tenía una reunión, fue mi esposo. Ay, ¿y no le complicas? ¿No te complicas tú? No. Pero me toca dar constantemente explicaciones de por qué no fui a X reunión de apoderados o por qué las dejé
sin remordimiento para ir a juntarme con alguien, debo dar muchas explicaciones a mujeres. Y es lamentable que las mismas mujeres seamos quien tengamos en nuestra cabeza la idea de que es solo rol nuestro, que las labores domésticas, y cuando a veces yo salgo y me dicen, oh, va a encontrar el día, no, el fin de semana no hay nada, pero está mi esposo. Y cuando él sale lo hago yo. O mi esposo cocinando, y a las mujeres es que le causa mucho sorpresa que tengan roles compartidos. Entonces, y creo que hay un trabajo importante que hay que hacer ahí también con nosotras las mujeres. O sea, no puede ser que las mismas mujeres, ya, a lo mejor si un hombre lo piensa, bueno, mucha que carepalo que piense eso, pero ya, pensemos en que es una sociedad tan machista, pero que nosotros las mujeres todavía no logremos hacer un cambio y decir, oye, estoy sobrecargada, que se sobrecargue él también, es impresionante, ¿ah? De verdad. Sí. Pero con los hijos, disculpa, con los hijos es importante también, ¿ah? Explicarle a los hijos que hay roles, que uno de niño aprenda como hombre que hay cosas que hay que hacer. Cuando no te enseñan, cuando ni más tú estás como pollo después de los 40 y no tienes idea, mamá, ¿qué hago de almuerzo? Es terrible. Te lo digo porque soy soltero y ha sido muy complicado esto también. ¿Ok? Eso. Sí, acá ponen en el chat interno y dice, el trabajo equitativo no es solo con la pareja, acá también se deben incluir a los niños, niñas. En mi caso tengo una hijita de 4 años que ya sabe que, cuáles son las labores de colaboración en la casa. Todo es un trabajo en equipo con todos los integrantes del hogar. Y la verdad es que sí, pues, de así debiese ser, ¿no? Que todas las personas integrantes del hogar tuvieran con unos roles, ¿no? Y que pudiesen ayudar. Y acá igual les tengo una cifra porque cuando uno dice, bueno, tal vez a mí no me toca, pero hay muchas otras que les toca. Se hizo un estudio también, Centro de Estudios Públicos, dice que las mujeres destinan 5.2 horas diarias a labores domésticas y de cuidado, versus los hombres que es 2.4. O sea, destinamos más del doble. Y efectivamente están estas creencias de, bueno, pero si uno sale, ¿y con quién dejas a los hijos? Como que si no tuvieran papá. No hay ningún otro adulto. Solo dependen de la mamá. ¿No? O esto, por ejemplo, de qué se va a cocinar. ¿No? Que uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué se va a cocinar en la casa? No es necesario cocinarlo. Basta que alguien tenga que pensarlo. Y ese pensarlo es una carga mental. ¿No? Y desde ahí es importante que todas las personas que vivimos con otras personas, veamos esta carga mental, cómo está repartida, ¿no? Cómo finalmente nos repartimos las labores domésticas y que uno podrá decir, y me gusta esta frase, bueno, pero es que yo no soy adivino, yo no tengo por qué saber qué se tiene que hacer. Y la verdad es que nosotras tampoco. Y ocurre que hay un estereotipo de género que dice que las mujeres somos multitasking. ¿Se ha escuchado eso? No, pero es que las mujeres somos multitasking. Las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Y la verdad es que se hizo un estudio y cerebralmente las mujeres no somos multitasking. Es un estereotipo de género. Es algo que nos han enseñado a hacer muchas cosas a la vez. Pero eso básicamente está demostrado también que no logramos hacer todo a la misma vez. Y que hay muchas cosas que se nos olvidan o que no lo logramos hacer completo o hacer bien porque estamos haciendo muchas tareas. Entonces, es importante considerar cómo nos repartimos estas tareas. Y esto no tiene que ver solo una relación con los hombres, sino que tiene que ver las relaciones también entre las mujeres, ¿no? La relación entre hijas, hijos y madres, padres, ¿no? Y cómo se van dando las relaciones entre todos los integrantes de un hogar, ¿no? Pero la idea es poder reflexionar. Ahí Sebastián tiene la mano levantada. Sí, respecto a lo que comentaba la otra vez, lo que comentó recién quizás, lamentablemente ese principio que tienen los hombres de no hacer nada, lamentablemente eso se lo inculcaron las madres, las mujeres, es culpa de las mujeres. ¿Por qué? Literalmente así. ¿Por qué? Porque uno cuando chiquitito, por ejemplo, a mí me pasó, ya no me pasa, mi mamá me hacía todo, todo, y antiguamente, machismo, la mamá hacía todo, entonces eso, para cambiar eso, primero el primer paso tiene que darle la mamá, la familia de grande.
porque si no, lamentablemente uno va a seguir con ese principio, porque la mente subconsciente, obviamente, siempre va a pensar eso, va a tener ese pensamiento, y lamentablemente la mente subconsciente es difícil cambiar ese pensamiento. Sí, mira, yo te voy a Entonces, jugar, te voy a jugar ahí una doble, ya que está ¿ya? muy bien el Día de la Mujer, porque tú dices, es responsabilidad de las madres. ¿Y los padres? Y el Por eso mismo. mismo. ¿A ellos no se les El ocurrió que mismo. podían hacer la cama? No, A por ellos eso no, mismo. ellos no los dejaron, no, a ellos les dijeron, tú no haces la cama, tú no levantas los platos de la mesa, y no lo hicieron, ¿no? Te Y no cuento, lo Pero por eso hicieron mismo. nunca más. en mi No, sí, caso, vos. Están los Pero cuando padres. Espera, creces espera, también espera. tienes la Pero, responsabilidad de hacer ese cambio, po. no, pero es que mi Están papá a ahí, mí me esperen, enseñó que yo no hacía vamos a aclarar nada. esta situación. Está el sí, Seba pues, pero yo, hablando, luego está la Eso puede ser Bernardita cuando y Gabriel. pequeño, pero cuando adultos sí, pues yo estoy hablando con reflexionamos, la Catalina, analizamos. vos. Pero a uno le queda Déjenme, no grabado. interrumpan, no interrumpan. Sí, Allá. nos Déjenme, vamos a sí, pues yo estoy respetar hablando con la entre todas las Catalina. Sí, personas. pues. Está ahí hablando el Seba. Le voy a darle de la Estamos mano. sí, vos. Seba, la Ya, Bernardita, Gabriel, y ahí está la Brenda. Vamos, ya. dale, Seba. Mira, eso mismo que usted decía era ¿por qué el hombre no hace esa responsabilidad? ¿Por qué? Cuando el hombre, por ejemplo, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela que sea, le hacía todo. Entonces mi abuelo tuvo ese pensamiento, ya la mujer hace todo. La mujer hace todo. Entonces, como tiene este pensamiento machista desde generaciones, obviamente ahora se está cambiando, el hombre no hace nada, pues, entonces la mujer tiene que hacer todo. No sé si me expliqué bien. Sí, no, entiendo perfecto, pero en este mismo pensar, quiero que también cuestionemos el rol de los hombres. Y es ¿por qué las Obviamente está mujeres súper tienen mal. que educar a los hombres siempre? ¿Por qué las mujeres tenemos que estar diciéndoles cuándo hay que lavar la ropa o que si uno lava la loza, por ejemplo, también es importante guardarla? La loza no se guarda sola. O la ropa no se cuelga sola, ni se mete en la secadora sola, ni se guarda dentro de los closets sola. ¿Por qué esta educación? ¿Por qué este rol de educación o de este rol de cambio social solo se lo atribuimos a las mujeres? ¿Dónde están esos hombres? ¿Son seres pasivos? ¿Son seres que les dijeron, bueno, tú no lo haces y nunca, o sea, y ahí quedan? No. Eso yo creo que es importante rescatarlo y cuestionarlo y reflexionar y entender que la violencia hacia las mujeres, todas las personas contribuimos a eso. Porque tiene que ver con la educación que nos pusieron, tiene que ver con las historias de vida, cómo nos han criado, tiene que ver con toda esta relación de madres, abuelas, bisabuelas, y así también en la parte de los hombres. Pero también es importante cuestionemos también como adultos, y acá estamos personas adultas, ¿no? Cuestionémonos respecto a esto. Y decir, bueno, ¿qué hago yo para cambiar la situación? ¿No? Sea hombre o sea mujer. ¿Qué hago yo para cambiar la situación? Y creo que esa es la invitación también, y a cuestionarnos los roles de los hombres. Los hombres no pueden ser seres pasivos, no son seres pasivos, son seres que al día de hoy tienen más privilegios que las mujeres, ganan más que las mujeres, destinan menos tiempo a las labores domésticas, y así sin fin de cosas. Entonces, no son seres pasivos, son seres que tienen privilegios y que no se cuestionan los privilegios. Y desde ahí entonces es importante hacer estas reflexiones, ¿no? Y me gusta que también tengas este contrapunto, Seba, porque creo que nos da cuenta de otras cosas, ¿no? Todas las personas pensamos distinto y esa es la idea, que lo reflexionemos porque las reflexiones y los cuestionamientos van a hacer que podamos avanzar como sociedad. Le voy a dejar ahí la palabra a la Bernardita que está, a Gabriel y a la Brenda, que ahí sí. Bernardita. Sí, es que era precisamente con lo que estaba diciendo Sebastián. Es que yo siento que incluso la nueva generación, porque él se nota que es muy jovencito, fíjate que endosa a la mujer el cambio, a la mamá el cambio, pero tampoco lo piensa sobre sí mismo, porque los cambios no podemos entregárselos a un otro. El cambio tiene que partir por mí mismo y yo revisarme cuál es mi concepción, cómo yo estoy viendo, qué es lo que naturalizo y no debiera naturalizar, o qué es lo que estoy defendiendo que es indefendible en este momento. ¿Te fijas? O sea, es una reflexión conmigo mismo y hacer un cambio interno personal, pero nos acostumbramos a endosarle a un otro, no importa si es hombre o mujer, pero a un otro el cambio, cuando el cambio tiene que partir por nosotros.
Y yo ahí siempre, perdón lo que decir que no es tan atingente esto, pero para mí son una como, ¿cómo te dijera? Como un estandarte, por llamarlo así, o como una visión de vida. Martin Luther King y Mahatma Gandhi, que siendo únicos, hicieron cambios fundamentales históricos en sus respectivos países respecto a la esclavitud, tanto en India como en Estados Unidos. Entonces, a eso voy, que no tengo por qué esperar que un otro lo haga, soy yo quien tengo que comenzar, y si yo empiezo ese cambio, aunque parezca silencioso, voy a provocar los cambios en los demás. Eso. Súper, muchísimas gracias, Gabriel. Lo que ocurre es que, bueno, yo soy de otra generación. Yo me crié en una sociedad totalmente patriarcal, machista enteramente. A mí no me dejaban hacer nada, de nada. Solamente estudiar. Mi papá y mi mamá. Ojo. Sí, bajo ese alero y todo lo demás, y tuve que empezar a vivir solo y no sabía hacer nada. Hoy día hago de todo, pero no hacía nada, no sabía nada, ni clavar un clavo, ni nada. Entonces era increíble cómo me criaron, cómo me formaron en una sociedad total y absolutamente machista, donde la mujer era inferior a ti, ni siquiera igual, donde la mujer era la que tenía que ayudarte a hacer la cama o a hacer la cama, y no tú, donde yo no podía cocinar porque me podía quemar las manos y yo tenía que trabajar. O sea, tremendo. Gracias a Dios y gracias a todos los cambios sociales que han habido, yo cambié total y absolutamente, pero igual, depende mucho del papá y la mamá cómo crían a este niño, que ahora tiene ya otra visión. Creo yo que en ese sentido, educando bien a nuestros niños, vamos a avanzar mucho más rápido. Eso. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. ¿Brenda? No, lo que yo señalaba era que, claro, yo coincido en que la crianza marca ciertos parámetros y la responsabilidad de la mamá y del papá. La crianza del niño y claramente hay parejas que crían niños muy machistas y transmiten perdón, valores, una crianza muy machista. Ahora, tú como niño probablemente repitas, pero cuando adulto tienes la capacidad de discernir, es decir, o sea, estoy con la persona que amo y la estoy sobrecargando, o sea, tienes la capacidad para analizar y decir, oye, estoy con una actitud que no corresponde. Entonces, claramente puedo yo haber sido criado bajo una mirada muy machista y haber repetido en mi infancia actitudes muy machistas, hasta que tengo la capacidad de discernir y hacer el cambio. O sea, tampoco podemos seguir culpando de alguna manera a la crianza de por vida, porque llega un punto en el que yo digo, estoy mal, y tengo la capacidad de analizar que estoy mal y que necesito un cambio. Sí, efectivamente, quiero agradecerles por sus comentarios. Creo que es importante entender que todas las personas podemos hacer un cambio. Sea, te voy a dejar de dar la palabra porque tenemos que avanzar. Yo necesito cerrar igual. Yo sé que ustedes necesitan ya igual seguir con este día de reflexión. La idea tampoco es centrarnos en una discusión de uno a uno, pero la idea es reflexionar respecto a eso, ¿no? Reflexionar en cómo todas las personas podemos generar un cambio. Y yo creo que eso es lo importante. Y no solo como madres y padres, como tíos, tías, como etcétera, como amigos, amigas. Si uno tiene a una mujer que sufre de violencia intrafamiliar o de violencia de género, no decirle, por ejemplo, amiga, date cuenta. Porque esa amiga, date cuenta, no sirve de nada. ¿No? Esto es como cuando a uno le dice a alguien que está llorando, deja de estar triste. No va a dejar de estar triste, porque no tiene las herramientas para dejar de estar triste. Es importante que uno apoye a la otra persona, la escuche sin juzgar. Cada persona tiene sus tiempos. Esto no es un cambio de un día para otro. Las personas en general venimos de familias machistas, ¿no? Y uno puede hacer el cambio. La idea es cuestionárselo. La idea es
aprender y también enseñarle a todo niño, niña, niñe que nos rodea de que hay otras formas de ver el mundo y que esas formas pueden ser con relaciones más sanas, con relaciones más equitativas, donde las niñas pueden, por ejemplo, ser ingenieras o pueden ser presidente de la República, ¿no? Y los hombres pueden ser enfermeros, ¿no? O pueden ser profesores, o profesores de párvulo, ¿no? O etcétera, pueden hacer lo que quieran ser. Y de ahí entonces es importante ir sacando estos estigmas, estos estereotipos, y reflexionarlo, ¿no? Y cuestionarlo. Que yo creo que eso es lo más importante. La idea de este día, que es el 8M, es un día de reflexión. Reflexionemos respecto a qué hacemos cada uno, una de nosotros. Cómo contribuimos esto en el día a día, cómo podemos ayudar a otras personas también.